Hola niños, nos encontramos nuevamente en una clase online. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias en cada uno de sus hogares. Recordar siempre los hábitos de higiene para lavarnos las manos constantemente para no contagiarnos de este coronavirus y así también cuando salgamos de nuestros hogares utilizar mascarillas. Quiero motivar en esta semana a cada uno de ustedes a poder hacer envío de las actividades de término de unidad número 1. Acá les dejo mi correo para que ustedes los puedan hacer llegar durante esta semana. Recordemos un poco entonces, estos son los textos que hemos revisado durante la unidad número 1. Son los cuentos, las cartas y las noticias. ¿Qué son los cuentos? Es un texto que pertenece al género narrativo. Son narraciones literarias breves que cuentan una historia ficticia, es decir, inventadas o imaginadas. Así también presentan una secuencia, que es inicio, desarrollo y desenlace. Acá tenemos la secuencia. ¿Qué es lo que sucede al inicio? Se entrega el lugar donde se va a desarrollar la historia, se presentan los personajes y así también un conflicto. ¿Qué sucede en el desarrollo? Los personajes actúan para resolver el conflicto. Y luego tenemos el final, que es el desenlace, donde el conflicto se resuelve de manera positiva o negativa para los personajes. También tenemos elementos del cuento, que son los personajes y el ambiente. Aquí tenemos los personajes, personaje principal, que es el personaje en torno gira la historia. Luego tenemos los personajes secundarios, son aquellos que acompañan al personaje principal en el desarrollo de la historia. Y también tenemos el antagonista que se opone siempre al personaje principal. También tenemos el ambiente que se refiere al lugar donde se desarrolla la historia. Otro texto que también estuvimos trabajando fue la carta, que es un medio de comunicación escrito que nos permite interactuar entre personas ausentes. Tiene un remitente y un destinatario. El remitente es la persona que envía la carta, en este caso sería el emisor, y el destinatario es a quien se dirige la carta, el receptor. El mensaje tiene propósitos, que puede ser informar, dar una opinión o expresar sentimientos. También para escribir una carta se puede utilizar un lenguaje familiar que no requiere de tanto formalidad o también un formal dependiendo de la persona a quien va dirigida. Otro texto que también trabajamos la última semana es la noticia, que es un texto informativo. Su propósito es informar sobre hechos recientes de interés para muchas personas, para todos nosotros. Se difunden por medio de los medios masivos de comunicación. ¿Cuáles son los medios masivos de comunicación? Tenemos la televisión, la radio y el diario. ¿Cuál es la estructura de la noticia? Acá la tenemos. Tiene un titular, una fecha, un cuerpo, una bajada y una fotografía. El titular contiene la información más relevante de la noticia, la más importante, y tiene que llamar la atención del lector. La fecha es aquella que registra el día que se publica la información. El cuerpo contiene tanto los hechos, las fechas, personas involucradas y el acontecimiento. Luego tenemos la bajada que está abajito del titular y que es un extracto o síntesis de la noticia. Y por último tenemos la fotografía que apoya la información entregada. Entonces acá tenemos su estructura. Y ahí tenemos un ejemplo de ella. Actividades para esta semana, entonces vamos a tener 3 que ustedes ya la han realizado en su cuaderno, pero necesito que esta semana ustedes puedan hacer llegar cada una de las actividades que han realizado en casa mediante fotografías. ¿Qué me van a hacer llegar al correo electrónico? Son, primero, responder estas 3 preguntas en sus cuadernos. ¿Qué estructura tiene el cuento? ¿Qué estructura tiene la carta? ¿Y dónde puedo encontrar una noticia? Responden primero estas 3 preguntas en su cuaderno y luego estas actividades. Si no las tienen hechas en su cuaderno, pueden realizarlas mediante estas plantillas. Por ejemplo, esta es la plantilla del cuento y ustedes tienen que colocar la fecha, cuando la escribieron y escrito por, en este caso sería el estudiante, el título que tiene que ser creativo y luego el texto
y pueden también colocar una pequeña imagen. Un poquito más llamativo su cuento. Luego tenemos la carta que también tenían que hacerla llegar y acá tenemos, tiene que tener una fecha, un saludo, un texto, una despedida y una firma que puede ser su nombre. También ustedes me hacen llegar la fotografía de su cuaderno. Por último, tenemos la última actividad que realizamos la semana pasada, en donde ustedes tenían que escribir una noticia. Acá yo también les dejo la plantilla para que ustedes puedan orientarse de cómo escribirla. Colocan la fecha de la noticia, escrito por, en este caso sería usted, el nombre del estudiante, el titular, que es el título, luego el texto de la noticia que tiene que responder a preguntas como ¿quién? El protagonista, ¿qué sucede? ¿Cuándo sucede el tiempo? ¿Dónde sucede el lugar? ¿Cómo sucede las circunstancias? ¿Y por qué las causas? Ya todo eso tiene que ir en su noticia. Y por último, una imagen para apoyar esta noticia. Estas son las actividades que ustedes tienen que desarrollar esta semana y así también hacer envío de ellas a mi correo electrónico para poder continuar con la segunda unidad y así también revisar el progreso en sus casas. Nos estaremos encontrando entonces en una próxima clase. Que esté muy bien. Cualquier duda, consulta, ustedes me la puedan hacer llegar a través de los comentarios, ¿ya? De YouTube. Que estén muy bien y que tengan una excelente semana. ¡Chao!